Buenos días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa. Esperamos que ustedes lo disfruten. De hecho, sabemos que la buena sintonía está asegurada porque tenemos un entrevistado de lujo, alguien quien ya despertó muchas simpatías y mucha expectativa hace 5 años cuando lo entrevistamos en este mismo escenario y cuando en Cara a Cara compartió algunas de sus vivencias, de sus experiencias. Se trata de Sixto Paz Wells. Él es de nacionalidad peruana y es muy conocido por sus análisis del fenómeno OVNI, pero también por sus contactos, por sus relaciones con gente de otras dimensiones, según él lo testifica y lo ha hecho comprobar con algunos periodistas y algunos investigadores que han ido también seducidos por el fenómeno OVNI. Así es que muchas gracias por asistir a este nuevo encuentro, de primer grado, no sé, de segundo. Pero en todo caso tenemos la posibilidad de conversar, tal vez hacer una breve síntesis de sus inicios, de cómo comenzó con la inquietud allí con sus padres, en fin, del fenómeno OVNI y qué es lo que está pasando actualmente. Pues ciertamente cuando tenía 17 años de edad, como muchos a esa edad, estaba realmente interesado por responder esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Y en sus ratos libres investigaba el tema de los ovnis. Entonces nosotros desde pequeños estaban familiarizados. Ya él nos había lavado el cerebro, por así decirlo, sobre estos temas. Entonces a mí no me interesaba mucho, porque yo lo aceptaba como una cuestión de lógica, de sentido común. En un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Como digo, tenía prioridades y la mía era responder esas preguntas. Entonces en el año 73 mi padre fue a dar una conferencia en una agrupación yoga. Yo había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era eminentemente católica. ¿Usted sigue siendo católico? Me considero ahora más católico que nunca, porque la palabra católico significa universal. Muy bien, por eso se habla de la Iglesia universal. Por eso la mayoría de gente no entiende lo que significa ser católico, y es universal. Y si el Santo Padre tiene como mejor amigo a un rabino, que es el rabino principal de toda la comunidad judía allá de Argentina, igualmente al imán musulmán, pues ¿cómo puede ser posible que los demás estemos mirando por encima del hombro a los que no son de tu parroquia siquiera? Él evidentemente ha sido muy proactivo en el tema del diálogo interfe, ¿no? Naturalmente que así sí. es. Pero bueno, vamos entonces a este tema de su vinculación más formal. Sí, una era de hechos sincrónicos, o sea, de situaciones sincrónicas, fueron las que facilitaron el que de pronto yo me involucrara en el tema OVNI, cosa que no esperaba. Primeramente, estar en la yoga, meterme a hacer prácticas de meditación, tratando de encontrar respuestas a mis preguntas, una noticia que salió en el periódico que hablaba sonido del espacio, mi padre que organiza una conferencia para desarrollar la posibilidad del tema de que extraterrestres estén queriendo comunicarse con la humanidad, y realmente fui acompañándolo y me gustó muchísimo lo que planteó este médico, que estos seres podían existir, seres que su único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, y entonces pensé que ellos podrían tener la respuesta a mis preguntas, quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces intenté con mi madre y mi hermana, aplicando lo aprendido en la yoga, para intentar establecer un puente de comunicación mental, telepático, a través de la meditación con estos seres. Pues así que recibimos un primer mensaje en el cual un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, decía querer comunicarse con nosotros. Yo no lo tomé muy en serio, pensé que era imaginación, repetimos el experimento y pedimos una prueba con un grupo de amigos. Se nos dijo que fuéramos al desierto porque en tal fecha, 7 de febrero del año 74, pues veríamos aparecer la nave. Y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Detrás de los cerros apareció un objeto luminoso que llegó a colocarse. Fue una cita concertada. Así es. Pero, ¿y ustedes vieron solamente de lejos? Bueno, realmente primero nosotros fuimos de un día antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. Y el día de la cita lo que vimos inicialmente fue una luz que se quedó detrás de los cerros y de ahí descendió hasta colocarse en la vertical sobre nosotros, a una altura de unos 80 metros. Un objeto en forma de disco, una media docena de ventanitas, y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, agarró un miedo tremendo. Y algunos de mis compañeros me decían, Sixto, tú eres el del contacto, dile que se vaya. Y decía, pero yo no sé ni cómo funciona esto, ¿no? Entonces todos captamos que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde, la nave aterrizó en el desierto y lo vimos bajar físicamente a los tripulantes. Y digo lo vimos porque éramos un grupo.
Y el ser que bajó de la nave medía como unos 2,5 metros de estatura. O sea, hemos visto a seres de 1,80 m, hemos visto a seres de 1,70 m, de varias razas. Pero ese que bajó de la nave por primera vez medía 2,5 metros, parecía un basquetbolista, pelo corto, un color cráneo platinado, parecía un nórdico, un escandinavo, con un traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. El hijo que venía de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa de Centauro, a solo 4,2 años de distancia. ¿Y usted lo entendía por telepatía? Todo era en la mente. O sea, no había hablar. Bueno, sí. Ahora dicen que en Silicon Valley están ya con estas antenitas que a uno le permiten comunicarse, si los dos tenemos estos aparatos, sin hablar, ¿no? Pues muchos de los televidentes de pronto recordarán experiencias que han tenido de que de pronto empiezas a pensar muy fuerte en un compañero que tuviste en la universidad o en el colegio, pero hace años que no lo ves y mucho que lo piensas, y de pronto te vas al mercado o te vas a un evento y te lo encuentras allí. Y he estado pensando, pues no lo vas a creer, pero hace 2 días que estoy pensando fuerte en ti. Claro, pero eso sería como una cuestión, casi una coincidencia, ¿no? No es coincidencia, se llama telepatía, transmisión de telepatía, pensamiento. Sí, pero ahora se está hablando ya de la ayuda de la tecnología para obtener esto. Pero es que la ventaja es que la mente humana no necesita de ningún tipo de tecnología. O sea, nosotros podríamos establecer realmente un puente de comunicación a la distancia sin necesidad de tecnología. Qué lástima, nos perdemos la riqueza del lenguaje. Pero bueno, Sixto, ¿qué pasó con esos otros? Es que usamos el lenguaje para otras cosas. O sea, el lenguaje también es capaz de producir, activar en nosotros emociones, sentimientos, es creador. Maravilloso. Ya, pero la telepatía, la ventaja es que no solamente transmite ideas, también emociones. Tú sientes lo que te están diciendo. O sea, por lo menos no hay lugar a los malos entendidos, a las malas interpretaciones, ya que generalmente suele ocurrir también cuando uno trata de dialogar. O sea, casi tendrías que pensar que la otra persona entrara dentro de ti para que pudieras sentir lo que le estás diciendo. Puede ser interesante y puede ser aterrador desde otro punto de vista. Pero, Sixto, ¿qué pasó con esos otros jóvenes o adolescentes que estaban en ese momento con ustedes? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Siguen en la misma línea? Pasa lo mismo que cuando uno dice, ¿qué fue de mis compañeros del colegio? ¿Qué fue de mis compañeros pero de esto la es universidad? una cuestión impactante, ¿no? Igual. O sea, la vida nos va desperdigando por el mundo, la gente va teniendo otros compromisos, pero igualmente cuando he tenido la oportunidad de reencontrarme ¿Se ha reunido con ellos? Ya ellos recuerdan con mucho cariño, con mucha importancia. Algunos han continuado también tratando de procurar estas experiencias. Ahora, lo interesante es que a lo largo de estos 41 años, que es bastante, 10 veces hemos podido invitar a la prensa a encuentros programados con anticipación, en donde los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de que el contacto es real. Y ellos han dado testimonio a través de sus crónicas, de sus reportajes. De sus libros. El caso de Juan José Benítez escribió 2 libros sobre nosotros, sobre la experiencia que él tuvo al lado nuestro, en 2 oportunidades diferentes. La última vez que hemos invitado a la prensa fue en el mes de julio del año pasado, el año 2014. ¿Quiénes asistieron allí? Vinieron periodistas de Televisa de México. En esa ocasión invitamos a la gente de Jaime Maussan, este gran periodista mexicano, canoso, él muy conocido. Bueno, él no vino, pero envió a sus periodistas, ¿no? Johanan Díaz, Carlos Clemente, estuvieron con nosotros en las ruinas. ¿En Perú? No, en las ruinas de Teotihuacán. Los periodistas mexicanos nos decían, ¿por qué caramba se aparecen siempre en Perú? Allá en Sudamérica y no nos invitan? De pronto aquí en México no se podría hacer algo similar. Dije, ¿por qué no? Entonces escogió un lugar más que público, las pirámides de Teotihuacán, y al aire libre y a pleno sol, o sea, de día, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, o sea, para que no sea que de noche cualquier cosa se puede malinterpretar. Y estuvimos allí y el video está colgado en YouTube, se llama Impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán. Entonces los periodistas vienen y dan su testimonio al inicio diciendo, bueno, nos ha invitado Sixto Paz porque dice que vamos a ver algo, pero no creemos que se vaya a dar nada, pero bueno, aquí estamos. Y entonces llevamos a un grupo de unas 55 personas de los grupos nuestros en el plan de meditación. Nos pusimos a meditar delante de los periodistas. Los periodistas dicen, bueno, pues se han puesto a meditar y ellos dicen que esto lo han enseñado los extraterrestres para establecer un contacto y empiezan a aparecer uno tras otro 6 objetos, ¿no? A plena luz del día, y después se ve cómo cambia el testimonio de los periodistas, cómo los periodistas al final dan fe y dicen, no, que eran 6 objetos, fue increíble esto, pues aquí estaba Sixto Paz y los ovnis en el cielo y todo, pero no es porque esté yo presente, yo no soy patita de conejo que asegura una experiencia de contacto, sino que había un grupo de gente
con la convicción de que a través de la meditación se puede realmente elevar la frecuencia vibratoria y puedes entrar en sintonía. Pero había gente, además, turistas. Miles de turistas y todos ellos también, y se ve en el video. Pero tal vez no ha tenido tanta repercusión, porque un evento de esta naturaleza es más que un decir, que en una medianoche un grupo reducido de personas dicen tener un avistamiento, pero en este caso estamos hablando de plena luz pública, en un lugar público y con miles de personas. ¿Por qué no ha tenido más repercusión de la que ha tenido? Ese es el asunto, que el fenómeno ovni sigue todavía siendo un tema vetado, un tema que es bastante problemático, porque trae consigo un choque cultural a nivel político, social, económico, religioso. O sea, realmente el cuestionamiento es muy fuerte, ¿no? Siempre hemos dicho de que para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. Por otro lado, cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Entonces, siempre es control de la información. Además, es interesante, hace muy poquito ha estado aquí el Santo Padre, y precisamente el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, que es también jesuita y argentino, que está a cargo del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Así es que no hay conflicto. Para nada, de ninguna manera. Es como decía Juan 23, el Papa Bueno: yo no puedo creer en un Dios que solamente ha creado la vida en la tierra, existiendo el vasto mar del universo. Ese no es el Dios en el que yo creo. Ahora, mire, mucha gente ha sido escéptica a lo largo de los años respecto de este y otros temas. Otros temas que luego han sido sacados a la luz pública y la gente los acepta como parte ya del conocimiento. Temas que podrían ser considerados también amenazantes para los diferentes sectores, ¿no? Me refiero a avances fundamentalmente científicos. ¿Por qué después de más de 40 años que usted está dentro de esta temática, se sigue hablando con incomodidad de la temática y se piensa que puede ser un engaño, que a usted le habrán dicho muchas cosas, ¿no es cierto? Claro. Que puede ser una estafa, que puede ser algo que no es cierto, que es fruto de la imaginación, y a lo mejor es un buen negocio porque usted publica muchos libros y los vende? Pues todos los escritores hacen lo mismo y nadie les dice nada. Sí. Ya, pero a mí sí me lo dicen, o sea, un poquito injusto, ¿no? O sea, sí. Si pero ¿por qué digo no se acepta después de todos estos años, después de todos los testimonios que dan ciertos periodistas? Porque hay muchos escritores que escriben temas ya que ayudan a volar la imaginación, a que la gente se proyecte, mientras que estos temas verdaderamente sí entran en conflicto con intereses. Por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿no es cierto? Sí, empezó claro. Como un tema súper discutido. De hecho, todavía hay algunos que lo niegan. Es más, ¿no? Los presidentes y primeros ministros de muchos de los países más importantes dijeron que era un gran negocio, que era una mentira, que una falsedad. Pero después de unos años se reconoce, porque hay evidencia. Todos podemos dar testimonio de que el cambio climático existe y de que los seres humanos 2004, estamos modificando el clima. Rosalía, en el año 2004 el gobierno norteamericano perdió un juicio en el cual se le exigió al gobierno norteamericano publicar toda la información que tenía sobre el cambio climático. Si no hay nada que ocultar porque es materia reservada. Y ya no estamos hablando solamente del tema OVNI, estamos hablando del cambio climático, también era materia reservada. Y los documentos del gobierno norteamericano dice que el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del Sol. Son ciclos cósmicos. Nuestro Sol cada 11 años entra en crisis. Hay tormentas solares, manchas solares, pero ¿por qué ahora más violentas que nunca? Porque ha coincidido también con un ciclo de la galaxia. Cada 26.000 años, una radiación extraordinaria procedente del centro de la galaxia llega a nuestro sistema solar y esa radiación afecta al Sol y hace que las convulsiones del Sol sean mucho mayores, que la cantidad de plasma de viento solar de nuestro Sol más la energía que viene afecte a todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Si tú ves las fotografías del año 2009 y en adelante de Júpiter, por ejemplo, franjas completas de Júpiter. Hay variaciones y eso lo están estudiando los astrónomos, tormentas que tenían miles de años de existir han desaparecido. Y el fenómeno meteoritos, en fin, todo esto son... Viste tú el caso, por ejemplo, del terremoto de Japón, ¿no? En el terremoto de Japón y sus islas se hundieron 1 metro. Y aparte corrieron 2,41 metros en el mapa hacia el oeste. O sea, la deriva de los continentes te enseña, antes era una teoría, ahora se sabe que existe, que los continentes se alejan entre sí 1 centímetro al año. Pero en el terremoto de Japón se movieron en cuestión de minutos 2,41 metros en el mapa. En el terremoto de Chile de febrero del año 2010, la sola ciudad de Concepción, que fue el epicentro, se movió 8 metros hacia el oeste. Y todo Sudamérica se movió en cuestión de minutos 3 metros hacia el oeste. Ahora en el terremoto de Nepal, por ejemplo,
el Everest ha bajado de tamaño, se ha hinchado ¿ya? Y se ha reducido de tamaño por el choque de placas. Claro, son tantos cataclismos, pero uno encuentra allí una explicación absolutamente científica. Pero, Sixto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para continuar hablando sobre estos temas tan interesantes.